Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Educación. ¿Qué educación? Si a cualquier persona con un poco de cerebro le preguntamos, ¿crees que la educación es fundamental para el progreso del ser humano? La inmensa mayoría te dirá que sí, que sin educación no hay progreso. Pero entonces yo le pregunto, ¿a qué educación nos estamos refiriendo? ¿A la que nos dieron cuando éramos jóvenes? ¿A la que será ahora? ¿O quizás a la que recibirán nuestros nietos en el futuro? Porque serás consciente de que hay diferencia entre todas ellas, ¿verdad? Entonces, profundicemos. Lo primero que tenemos que preguntar es, ¿qué es la educación? ¿Será la educación la que ha recibido un titulado universitario? ¿O es quizás la que nos dan en la escuela primaria? Una cosa es tener una educación de base y otra distinta la que los académicos nos han preparado para una profesión. ¿Entendemos esto? ¿Te has preguntado alguna vez para qué te ha servido en tu vida diaria algunos conocimientos que te inculcaron de pequeño en la escuela? Y ahí está la cuestión. ¿Qué conocimientos deberían comunicarnos los maestros? Se lo preguntamos a ellos. ¿Y qué crees que nos dirán? Pues que no tienen más remedio que cumplir con la norma dictada, la que les indican desde arriba. Sí, consejerías, gobiernos, estados supranacionales, de ahí vienen las órdenes. Poco después puedes hacer porque tienes que seguir la ley. ¿Y quién ha redactado la ley? Pues la gente superior, los políticos de turno. El maestro solo intenta sobrevivir en un mundo agresivo. ¿Y entonces qué hace? Pues adaptarse. Vemos que hay diferencias entre las épocas en las que se da la educación. En democracia, las ideologías cuentan mucho, dependiendo de cada época y de cada lugar. Hay una educación. Los maestros siempre acaban cumpliendo órdenes. Prohibido pensar. Ellos son unos mandados. Por lo tanto, se tienen que ceñir a los programas curriculares. Pero una cosa es lo que vemos a nuestro alrededor y otra muy distinta, que nos planteemos cómo sería la educación sobre la que podíamos experimentar. Pongamos en marcha nuestro pensamiento crítico. La enseñanza, cuando se es joven, es lo más importante, pero en aquella intervienen tres fuerzas: la familia, la sociedad y la escuela. Dejemos los dos primeros para mejor ocasión y vamos a centrarnos en esta última. ¿Qué te parece si vemos su gran defecto y tratamos de ver si hay soluciones? Imaginemos una sociedad que no tenga esas fuerzas de arriba que le dicen al maestro lo que tiene que hacer y por lo tanto tiene algo más de libertad para incrustar su propio currículo. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues intercalar entre las materias básicas otras más básicas si cabe. En un mundo infantil, en la actividad práctica, ¿qué te parece insertar otras actividades? Juegos de patio y de mesa, visitas a mercados, compras, senderismo, ejercicio, naturaleza, compañerismo, películas con crítica antes de la visualización, prensa, televisión, radio, papel, bulos, propaganda, política, corrupción, funcionariado, más corrupción si cabe, religión, la moral, las supersticiones, la creación de la fachada, lo que quiero que los demás piensen de mí, hacer pensar, cuestionar, preguntar al alumno, inculcar el respeto social hacia los demás.
pero a todos los alumnos, a todo el mundo inmerso en la experiencia, pero con tacto. En definitiva, una visión lo más completa posible en razón de la edad, para que el futuro ciudadano esté preparado para encarar con responsabilidad su vida. Y por último, como el instinto sexual, la agresividad y las adicciones van apareciendo con la edad, hay que dar alguna charla a los alumnos sobre sexo, violencia y drogas, sin miedos, sin tabúes, sin reminiscencias de la moral. Las clases las darán enseñantes con experiencia y siendo itinerantes en las escuelas. Parece sencillo, pero inténtalo y verás. Artículo de temática semejante. 200. Las humanidades de la juventud y sus ritos. Y ahora viene el enlace. Hasta la próxima reflexión.